Ừ. Ủa, tomates. Limón, listo. Bing, bing, bing.
Mm. Ah, pura. Agora. E órale.
Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? Hola, Carlos. Buen día. Aquí, ¿cómo andan? Bien. Sí. Bien. Bueno, perfecto. ¿Se ve? Se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha. Sí. Bueno, perfecto. Perfecto, acá también por el chat. Bien, bueno, retomamos entonces los encuentros. Espero que se encuentren bien. Y bueno, acá ya estamos ubicados en la segunda parte de la materia. Y espero que hayan podido ver bien la clase que les grabé del pasado viernes 15, y que es más o menos una introducción al tema de solución de controversias, formas específicas, por supuesto, de solución de controversias. Y bueno, la idea es tratar de incluir la mayor cantidad de temas que hay en la unidad, teniendo en cuenta que, bueno, son temas amplios, ¿no? Y todos los de esta segunda parte me parece que abarcan más cantidad de lectura que la primera parte. Pero, bueno, intenté en esa grabación introducirles los medios judiciales y los medios extrajudiciales, enumerados en la Carta de las Naciones Unidas, las distintas formas de solución de controversias previstas, fuera de las judiciales tradicionales, con algunas características, ¿no? Lo que el arbitraje, la conciliación, los buenos oficios, con algunos ejemplos, si pudieron vislumbrar. Incluso les agregué un artículo relacionado con algún conflicto limítrofe entre Argentina y Chile, como para tener idea de cómo se utilizaron estos medios, los buenos oficios, la mediación sobre todo, en estos casos. Así que bueno, espero que les haya sido claro. Cualquier cosa o consulta, por supuesto, me hacen ahora o a lo largo de las clases que nos quedan. Y por supuesto la lectura básica la tienen ustedes en el material del libro de la cátedra. Lo que yo hago siempre, bueno, es compartir algún PowerPoint o algún material extra didáctico para la clase, ¿no? Así que no sé si tienen alguna consulta o algo para hacerme ahora. Bueno, entonces quedo abierta a las consultas futuras que tengan, ¿no? Bien, yo me detuve en esa grabación al comenzar, digamos, la segunda parte de la unidad de solución de controversias en el caso del arbitraje de inversiones, ¿no? Son distintos medios que se utilizan para resolver las controversias. Bueno, para que ustedes tengan una idea de cómo es el sistema de solución de controversias en el caso del CIADI, que está en la última parte de la unidad, que es un convenio internacional para resolver disputas de inversiones. Ahí me detuve yo en la grabación que les dejé, para tomar ahora la posta y seguir con ese tema. Más o menos les voy a contar
cómo voy a distribuir los temas faltantes en las clases que nos quedan, ¿no? Hoy cerraré el tema del arbitraje de inversiones, que es una forma muy particular, con un método específico, con un sistema de solución de controversias específico, con algunas características particulares. Es un tema para estudiar, digamos, una especialización, ¿no? Solo el arbitraje de inversiones. Pero como la unidad habla de distintas herramientas que ustedes como estudiantes puedan al menos tener conocimiento, elegí este sistema de solución de controversias teniendo en cuenta la relevancia que tiene para Latinoamérica y en particular para nuestro país, ¿no? Que ha firmado sendos acuerdos bilaterales de inversión con soluciones de controversias mediante el arbitraje de inversiones. Y otra parte que trataré de fin de esta clase o en la que viene cerrar es la solución de las controversias en el derecho del mar, porque es la unidad que nos va a faltar, con la que vamos a trabajar las últimas clases. Entonces me parece importante, como dice la unidad, otras formas de solución de controversias, relatarles a ustedes para que tengan las herramientas básicas a la hora de resolver una controversia en el mar, ¿no? Que haya un conflicto de soberanía, un conflicto de espacios marítimos, etc. Así que esa va a ser el cierre de esta unidad de solución de controversias. Después nos vamos a abocar directamente a la parte del derecho del mar, creo que es la unidad 12, porque la unidad de uso de la fuerza, Consejo de Seguridad, libre determinación, ya la expliqué en la primera parte, teniendo en cuenta que estaba en una de las unidades que me tocó dar, así que salvo repasar algún punto específico de ese tema del uso de la fuerza que ustedes quieran preguntar, pasaríamos directamente a la unidad de derecho del mar. Si no es la próxima clase, seguramente la que sigue, ¿no? Hay un punto que sí me va a gustar hacer referencia o quedarme un momento en la unidad del uso de la fuerza, de libre determinación, que es la conexión con Malvinas. Algo hemos hablado en la primera parte, porque libre determinación, como ustedes ya conocen a esta altura, es un principio de derecho internacional consagrado por las Naciones Unidas, en la resolución 1514, también tiene, digamos, se ha elevado como principio de derechos humanos básicos, pero me parece que al atravesar estos temas de derecho del mar y de espacios marítimos, podríamos hacer una mención en el caso de Malvinas, ¿no? Así que, como un puente entre solución de controversias y derecho del mar, vamos a hablar un poquito de esta autodeterminación de los pueblos y Malvinas. Así que es la introducción de esta clase para que ustedes ya manejen los temas que vamos a ver a futuro hasta el segundo parcial. Bueno, les voy a compartir pantalla para continuar con la posta de lo que les dejé en la anterior clase, que la grabé. A ver si puedo ponerla. ¿Se ve ahí? Jurisdicción CIADI, dice, diferencias de naturaleza. Bueno, perfecto. Bueno, esta es la diapositiva que continúa a la grabación anterior, en la que habíamos, bueno, mostrado las distintas formas de solución de controversias, y nos vamos a detener en esta en particular. Toda esta cuestión del CIADI, que ustedes ya conocerán por haber escuchado quizás la participación de Argentina, por haber sido demandada tantas veces ante el CIADI, tiene que ver con el arbitraje de inversiones, ¿no? Y creo que en la grabación anterior les hablé algo de los antecedentes de la protección diplomática, que tiene que ver con cómo un Estado protege sus nacionales fuera del territorio. Entonces, que hoy pueda haber un tribunal arbitral internacional exclusivamente creado para resolver controversias en materia de inversiones,
tiene que ver con ese proceso evolutivo a través del cual la protección diplomática dejó de ejercerse de manera tal que la nacionalidad de las personas físicas o jurídicas no tenía tanto que ver a la hora de resolver una controversia, ¿no? Hago este nexo con la clase anterior porque la regla general, en la época que ustedes ya estudiaron del colonialismo, las grandes potencias mandatarias hacían una especie de extensión de su territorialidad, es decir, tanto su derecho como su jurisdicción se extendía en los territorios ocupados, de manera tal que el típico ejemplo de la época colonial que ejercía Inglaterra sobre la India, bueno, para los ciudadanos, a los nacionales ingleses o británicos, ya sea personas físicas o jurídicas, les aplicaba la ley británica y la jurisdicción británica, a pesar de estar en territorio extranjero. Esto responde a lo que ya estudiaron ustedes, ¿no? De las restricciones a la soberanía, el régimen de mandatos, administración, etc. ¿Cómo llegamos a la actualidad a la posibilidad de que un inversor extranjero sea protegido o pueda demandar a un Estado, o sea, haya un debido proceso, cuando hay una diferencia de naturaleza jurídica que surja de un contrato o de un acuerdo internacional de inversión? Surge de el haber renunciado a ese antecedente que explicamos recién. Es decir, cuando hablamos de inversiones extranjeras en nuestro país o en cualquier país, ya quizás no estamos hablando de nacionalidades, ¿no? Quizás son conglomerados o clústeres importantes de distinta nacionalidad, invierten en distintas áreas en distintos países. Entonces, pensar en la protección diplomática, es decir, bueno, a ver de qué nacionalidad es la inversión, buscamos el Estado que lo proteja, haría que las relaciones internacionales, el comercio internacional y casi todo lo que es el movimiento de las relaciones internacionales sea imposible, ¿no? Por eso es que este tema de CIADI, controversias en materia de inversiones, es un ejemplo claro de cómo se puso un punto final a esa idea de proteger a los nacionales en el extranjero. Bien, bueno, vamos a entrar entonces en este punto que les quiero abarcar hoy. ¿Qué es la jurisdicción CIADI? ¿No? CIADI es un convenio internacional que han firmado los estados del mundo, los que son parte, para resolver controversias o disputas en materia de inversiones. Y lo que acá ponemos en color rojo es el objeto, digamos, de qué tipo de controversias estamos hablando. Estamos hablando de la diferencia de naturaleza jurídica que surja directamente de una inversión entre un Estado contratante y un nacional de otro Estado contratante, ¿no? Ya nos está dando una idea acá de las partes, ¿no? Que integran este club, podríamos decir, que son Estados, sujetos de derechos que ustedes ya conocen, o nacionales también de otros de Estados, ¿no? Que sean inversores. Estos son los protagonistas de este mecanismo. Otro aspecto importante es la aceptación de la competencia. Es decir, no solo el hecho de que haya un inversor en un Estado extranjero, no significa que la controversia sí o sí sea resuelta por el CIADI. Tiene que aceptarse ese mecanismo acordado por ese régimen. Vamos a ver en las siguientes diapositivas que hay otras formas también, otros acuerdos que pueden celebrar los estados y pactar otro árbitro que no sea el específico de CIADI. Entonces, el solo hecho de ratificar el convenio no lo hace aceptante de la competencia del CIADI. Tiene que ser expresa la aceptación. Otra característica es los laudos. Lo que emite el CIADI es un laudo obligatorio no apelable. Esto también tiene que ver con la forma de resolver la controversia de manera rápida, ¿no? Si fuera apelable, esto perdería la sustancia, el contenido, el para qué, ¿no?
La ejecución, cuando hablamos de obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo, se entienden como una sentencia firme dictada por un tribunal del Estado. Ahí viene un poco, bueno, los detractores de este sistema van a decir, bueno, en realidad es una invasión a la soberanía del Estado, y los que, en aras del comercio internacional, la verdad que es un mecanismo que facilita la ejecución de un laudo sin tener que esperar, ¿no?, que todo el proceso, el derecho interno del Estado se acepte o no el laudo. O sea, el laudo ya es obligatorio, entonces cuando se habla de sumas pecuniarias, que se condena a un Estado al pago, a la indemnización, ese laudo va a ser ejecutable por un tribunal del Estado, ¿no? Las excepciones, esto lo mencionamos porque pasó, es el caso de las inmunidades. Ustedes ya a esta altura conocen lo que es la inmunidad de Estado, lo estudiaron en la primera parte, las consecuencias, ¿no?, de las reglas de la inmunidad para actos de soberano o de iure imperi, y saben las excepciones, o en el caso de inmunidad relativa, para los actos de iure gestión. El caso que mencionamos ahí de la fragata es importante porque en este caso el Estado, o el objeto que había sido sometido a una medida cautelar, gozaba o goza de una inmunidad que está representada por la función que tiene el barco, en este caso la fragata, una buque escuela, que es tomado como un buque de guerra por la CONVEMAR, por la Convención de Derechos del Mar, ¿no? Hay varios ejemplos, ¿no?, de excepciones, que no pueden ser tocados ciertos bienes por un laudo arbitral. Pero en el caso que nos pasó en la Argentina, vale mencionar el caso de la fragata. Bien. Ya encontramos una patita o una flecha conectada con el sistema CIADI, que es el mecanismo complementario. ¿Esto qué quiere decir? Que por un reglamento, una modificación, no viene el caso que ustedes memoricen las fechas ni los números de las resoluciones, estableció un reglamento para arbitrajes en los que las diferencias de inversión, o el problema de la dificultad en cuanto a la inversión, y en cuenta un Estado parte, o una parte que no es Estado contratante, o no es un nacional de un Estado contratante, ¿no? Porque, bueno, el sistema CIADI tiene que ser, como dijimos, aceptado por el Estado contratante o el nacional de un Estado contratante. ¿Qué pasa con los que no son contratantes y hacen inversiones? Bueno, hay un mecanismo alternativo para estos casos, incluso para diferencias, como pongo acá, que no surgen directamente de una inversión. El ejemplo ya existía, el Tratado de Libre Comercio con Canadá hasta 2014, porque en este caso no todos los países del TLECAN habían aceptado la competencia de CIADI. Entonces, bueno, alternativamente tenían una forma de resolver la controversia por un arbitraje que es diferente al de CIADI. No, hay otra particularidad en este mecanismo alternativo, ¿no?, esta modificación, que lo hace diferente al régimen de CIADI, que es el reconocimiento y la ejecución del laudo, de este laudo alternativo, ¿no?, para los estados no parte o nacionales de estados no parte. El reconocimiento y ejecución de ese laudo no se hace por las reglas de CIADI, sino por la Convención de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrarias, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿qué tenemos que saber todos estos mecanismos? No, simplemente saber que el régimen CIADI es exclusivo para las inversiones entre estados y partes contratantes nacionales de estados contratantes, pero cuando hay una controversia que no es de inversión, supónganse una interpretación del tratado, hay un mecanismo alternativo. Ese mecanismo alternativo no va a usar las reglas de procedimiento de CIADI, sino lo que mencionó al final,
una convención, fíjense en la fecha que estamos hablando, ya existente, casi en los primeros comienzos de los acuerdos bilaterales de inversión después de la Segunda Guerra, que es la Convención de Nueva York, para reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales, que permiten la revisión de los tribunales nacionales. ¿Hasta ahí vamos? ¿No es confuso? ¿Se entiende? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, vamos a avanzar un poquito, sin tratar de confundir. Bueno, acá tenemos otra institución, otra forma de resolver las controversias también. Otro método alternativo es la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, un CITRAL en las siglas en inglés. Esta es otra forma. Acá tenemos la fecha en que surgió, las modificaciones. Es otro arbitraje que tienen las partes también a disposición para el derecho mercantil internacional. En realidad, este es el origen de todo este sistema que vemos de CIADI, el mecanismo este alternativo. Surge con el comercio internacional, con el derecho mercantil internacional. Y el empuje se tiene, por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan las relaciones multilaterales económicas, y es necesario crear un sistema de solución de controversias, evitando o saltando la famosa protección diplomática. Bueno, este es otro ejemplo que tienen ustedes de resolver las controversias a través de un CITRAL o Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Lo interesante es que este sistema es abierto, es un sistema muy flexible y no crea un tribunal específico. Fíjense que las partes pueden crear el tribunal ad hoc en cualquier parte del mundo. Es decir, bueno, hay una controversia o un problema de derecho mercantil internacional, una compra-venta internacional. Entonces, bueno, se puede crear un tribunal por acuerdo de parte en cualquier lugar del mundo. Fíjense cuáles pueden ser los tribunales elegidos, tribunales arbitrales, ¿no? Puede ser CIADI, la Corte Permanente de Arbitraje, la Corte Internacional de Arbitraje de Londres, ¿no? Fíjense la flexibilidad que tiene esto. Muchos tratados bilaterales de inversión lo incluyen, y como característica, en este caso de este reglamento, los laudos son revisables por tribunales nacionales por la Convención del 58 que mencionamos recién en la anterior diapositiva. Aquí tienen otra vía alternativa para resolver las controversias, ¿no? Todo parte de esta idea de la renuncia a la protección diplomática. Acá, para no quedarnos cortos, tenemos más instituciones que se ocupan del arbitraje de inversiones, no solo CIADI, ¿no? Ahí tienen la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París, la Corte de Arbitraje de Londres, la Cámara de Comercio de Estocolmo, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Fíjense la cantidad de lugares que tienen las partes para elegir, ¿no? ¿Cuál va a ser de acuerdo a el objeto y fin del tratado bilateral, a lo que se desea interpretar? Bueno, en definitiva, las partes pueden ir eligiendo estas distintas instituciones alternativas. Bien. Bueno, ahora vamos a meternos un poco más de lleno o armar un poco la institución de los tribunales arbitrales que van a atender controversias entre inversores y el Estado, ¿no? El CIADI, por ejemplo, el famoso Convenio Internacional de Disputas de Inversión. Bueno, la competencia, vamos a hacer algunas características, por razón de la materia, por razón de la persona. Este tratado, específicamente del artículo 25, va a establecer cuál es la competencia. Las diferencias son aquellas diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión. Y ahí viene, como creo que se los dije en la clase grabada, ¿no? Los
puntos a favor y los puntos en contra, ¿no? Los puntos a favor, así, bueno, esto facilita las inversiones, amplía las fronteras, garantiza el desarrollo, etcétera, y los que van a estar en contra, ¿no? De esto, que es una forma de invasión, ¿no?, a la soberanía de los estados, o una especie de parcialidad, ¿no?, a la hora de resolver las controversias. Bueno, esto quedó para la clase anterior, pero me llama la atención que habla de diferencias de naturaleza jurídica. ¿Y qué es diferencia? Porque el artículo 25 no define. Sí, de acuerdo a la Corte Internacional de Justicia, que ha interpretado la palabra diferencia en varias interpretaciones o, digamos, controversias o opiniones consultivas, es un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, un conflicto de opiniones jurídicas o intereses entre las partes. O sea que, bueno, no lo dice el convenio CIADI, pero hay que atenerse en general a lo que se entiende por diferencia en el derecho internacional. Desacuerdo, fíjense, sobre un punto de derecho o de hecho. Un conflicto de opiniones jurídicas o intereses entre las partes. La existencia o alcance de un derecho o obligación de orden legal o alcance y naturaleza de la reparación producto de la violación de una obligación internacional. Y tenemos un poquito más ampliado la competencia por razón de la materia. Y va a estar plagado de estas diferencias, todas las controversias que hay en el CIADI, bueno, se caracterizan por esa diferencia de interpretación, de desacuerdo, etc. La palabra inversión, Convenio Internacional para Disputas de Inversión, ¿no? La inversión, ¿qué es la inversión? Es interesante porque no hay una definición en el convenio CIADI, sino que la definición de inversión está dada en cada acuerdo en particular, en cada tratado bilateral de inversión, TBI, o en cada acuerdo internacional de inversión. Que depende, ¿no?, de lo que las partes paguen. Una cosa va a ser una inversión en un tratado bilateral entre, qué sé yo, Argentina y Reino Unido, y otro será entre Argentina y Francia. O sea, la palabra inversión va a variar de acuerdo a cuál va a ser la inversión, ¿no? Y de manera de ejemplo, acá la cláusula estándar que se pone en todo tipo de acuerdo de TBI es todo elemento del activo definido según las leyes y reglamentaciones de las partes contratantes en cuyo territorio la inversión es realizada, seguida de una lista no taxativa de esos activos. O sea, la inversión es activos. Los activos que están definidos y que, digamos, establecen en una lista no taxativa las partes, ¿no? Acá, sí, a manera de ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en el Tratado Bilateral de Inversión entre Argentina y Reino Unido, que se firmó en el año 92, en el artículo 1, dice que es inversión, ¿no? Y fíjense en el inciso A, el término inversión designa todo elemento del activo definido según las leyes y reglamentaciones de la parte contratante en cuyo territorio la inversión es realizada y admitida de conformidad en este convenio, y en particular, aunque no exclusivamente, comprende. El inciso A es genérico, ¿no? Y acá tienen una lista no taxativa: bienes muebles e inmuebles, así como derechos reales, hipotecas, prendas, acciones, cuotas sociales, obligaciones comerciales, ¿no? Formas de participación en las sociedades constituidas en el territorio de una de las partes contratantes, títulos de crédito, derechos de propiedad intelectual, valor llave, procedimientos técnicos, transferencia de conocimientos tecnológicos, concesiones comerciales, ¿no? Fíjense esto, con concesiones para la prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales. Fíjense, en el año 92 que se firmó esto, plenamente natural y legal hacer este tipo de acuerdos, y que, bueno, haya una inversión para hacer, como por ejemplo, se está haciendo en la prospección, digamos, que está en la etapa de búsqueda o exploración del offshore en el Atlántico Sur, ¿no? Que no es una cosa apocalíptica
implica ver que haya un Estado extranjero que firme un convenio bilateral, un tratado bilateral para invertir en la prospección, cultivo y extracción de recursos naturales, ¿no? Así que bueno, ahí tienen un ejemplo de lo que es la inversión. Bueno, ¿qué pasa cuando aparece la controversia? Este es un tema que es, para quien quiera seguir perfeccionándose, es muy interesante. Abogados especialistas en inversiones. Y Latinoamérica tiene una rica jurisprudencia. Tiene muchas demandas, tiene muy buena participación en CIADI, y bueno, es una rama interesante para el que desee después alguna especialización posterior. Cuando hay una controversia, lo que el tribunal analizará es el 25.1, la palabra inversión. A ver, ¿de qué se trataba la inversión? Es lo que las partes entendieron por inversión, ¿no? Porque el CIADI o cualquiera de los otros acuerdos alternativos que yo los mencioné no definen inversiones más. La característica más importante de estos métodos alternativos es la autonomía de la voluntad de las partes. Las partes deciden cuál es el derecho, cuál es la interpretación, cuál es la inversión. Es decir, en realidad hay que atenerse a la definición genérica del CIADI y a lo que diga el Tratado Bilateral de Inversión o el Acuerdo Internacional de Inversión. Otra de las cosas que va a tener en cuenta el tribunal, porque estamos hablando de unas diferencias, ¿se acuerdan que mencionamos recién? Una diferencia en cuanto a la interpretación, el alcance, etcétera. Bueno, el aporte de los recursos, el aporte de esas inversiones en el estado receptor de la inversión. La duración, porque muchas veces hay controversias por el paso del tiempo, que no se termina la inversión, o hay cambios en las reglas económicas del estado receptor de la inversión que afectan la inversión hecha por el tercero. Bueno, la duración, el tema de los riesgos, cuando hablamos de inversiones que puedan afectar el medio ambiente, por ejemplo, la expectativa del rendimiento comercial y la importancia para el estado receptor de la inversión. Esto es como un genérico de lo que el tribunal arbitral debería observar cuando hay una controversia planteada. Bueno, eso era lo que explicamos recién en la jurisdicción en materia de razón de la materia. Ahora, por razón de la persona, ¿quiénes son las partes que están legitimadas, podríamos decir, en esta controversia de inversiones? El artículo 25.1 del convenio CIADI, un Estado contratante, y el nacional de otro Estado contratante. Esas son las dos partes. Y también en el Tratado Bilateral de Inversión, como les digo, autónomamente las partes celebran, estará el inversor de una de las partes contratantes del CIADI, y la otra parte contratante. Es decir, por un lado está el acuerdo CIADI, que las partes deben aceptar la jurisdicción del tribunal, y por otro lado está el tratado que ellos celebran, ¿no? Entonces son dos cosas que deben ir de la mano a la hora luego de presentar una divergencia o un caso o una denuncia ante el CIADI. ¿Quién es el inversor? El inversor puede ser persona física o jurídica. Para acceder a la solución de esas controversias del CIADI, debe ser nacional de un Estado que sea parte del convenio CIADI, y no debe ser nacional del Estado receptor de la inversión, ¿no? Ahí van viendo un poquito cómo se va delineando la legitimación activa, ¿no? Entonces, el inversor es sencillo, persona física o jurídica. Ahora, para acceder a la solución de controversias, ahí tiene que tener ciertas particularidades, ¿no? Nacional de un Estado que sea parte, y no ser nacional del Estado receptor de la inversión, ¿no?
con las reglas CIADI. Bueno, ahora bien, hay otras formas de poder acceder a la jurisdicción de CIADI. Es la jurisdicción por razón de la voluntad, ratione voluntatis, que es el consentimiento. Es decir, bueno, vamos a consentir en aceptar la jurisdicción de CIADI. ¿Cómo puede ser? ¿A través de qué formas? Voluntariamente. Bueno, acuerdo directo entre las partes que se someten al arreglo de diferencias relativas a las inversiones. Fíjense que no es nada nuevo lo que estamos diciendo, porque la autonomía de la voluntad es amplísima en esta cuestión de inversiones. Puede ser que la legislación propia de la legislación nacional del Estado receptor de la inversión ya es una ley interna que diga, en el caso de inversiones, sea la jurisdicción, la del CIADI, por ejemplo, la ley interna del Estado lo puede determinar, y si no, a través del tratado. Es lo que ya lo saben ustedes. Manejaron la Convención de Viena, ahí se puede pactar el Acuerdo Internacional de Inversiones o un tratado bilateral, ahí mismo en el tratado, como el que mencionamos de Inglaterra en el año 92, que firmó con Argentina. Allí se establece la cláusula de aceptación de consentimiento al arbitraje. Que no hay nada muy novedoso, sino que fíjense las distintas formas que tienen las partes de lograr llegar a aceptar o consentir la jurisdicción de este tribunal, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, bárbaro. Bueno, cualquier cosa me detienen, me escriben. Bien. Acá yo no me voy a detener mucho porque no van a memorizar ni se les va a preguntar tampoco el procedimiento. Pero podemos usar un rato la imaginación en la clase para ver, bueno, cuáles son los pasos ante el CIADI, ¿no? La cantidad de árbitros, que realmente son 3, reclama el inversor, realmente es cierto, las demandas siempre son de los inversores contra el Estado receptor de la inversión. Hay varias partes en el procedimiento, generalmente una primera etapa en la cual se representan, son, digamos, escuchadas las partes, se establece también, se acuerda el lugar, el idioma, las fechas, los plazos, ¿no? Realmente es muy flexible, porque que se pueda acordar esto por las partes sin tener un estatuto o un reglamento, muestra, ¿no es cierto?, la flexibilidad del sistema. Va a tener, por supuesto, una fase escrita, con las memorias, las dúplicas, y una fase oral, ¿no? No memoricen esto, simplemente a título de graficarles cómo es genéricamente un proceso arbitral ante CIADI, es esto, ¿no? Un proceso, una primera etapa de escucha o legitimación de las partes, una parte escrita y una parte oral. También está la posibilidad de excepciones preliminares, que bueno, esto es previo al fondo de la decisión. Está la posibilidad de la falta de mérito, que el laudo directamente por, digamos, terminada el reclamo porque no hay mérito para ello. La posibilidad de la rebeldía, la posibilidad de avenimiento y medidas provisionales, ¿no? Estos a título de ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta cómo es el procedimiento. Bueno, el derecho aplicable, estas son algunas particularidades interesantes. ¿Qué es derecho aplicable? Porque ya las partes acordaron el tribunal, lo acordaron por el tratado bilateral o el acuerdo internacional de inversión, lo acordaron por la ley interna, la ley nacional decía, bueno, las inversiones van a ser, toda controversia de interpretación será sometida al tribunal arbitral de determinado organismo, en este caso el CIADI, o voluntariamente las partes lo han acordado. Ahora el tema es cuál es el derecho aplicable. Y acá es, como se ha visto en las causas, un poco
las maniobras, digamos, de los estados a la hora de ver cuál es este derecho. Primero que este tema de las inversiones extranjeras es un tema complejo. No es tan sencillo determinar si se aplica la ley del Estado A, del Estado B, no es tan claro en principio, porque estamos hablando de que el tema de las nacionalidades es dejado de lado, ¿no? Puede ser necesario o poder requerirse la legislación interna del Estado, como ponemos acá, de receptor, ¿no? Por ejemplo, las normas de derecho comercial, derecho tributario, derecho societario, derecho administrativo, laboral, porque imagínense, estamos hablando de una inversión económica para, qué sé yo, hacer un gasoducto, hacer una terminal hidroeléctrica, o qué sé yo, una empresa, un sistema hidroeléctrico, que esa acción va a tocar numerosas leyes aplicables. El Tratado Bilateral de Inversión, que como ustedes ya conocen, se regirá por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El pacto se hace para cumplirse, si no se cumple podrá generar responsabilidad internacional, puede haber alguna forma de nulidad, como ustedes ya estudiaron, por vigor consentimiento, o se puede terminar el tratado por algún motivo, pero el Tratado Bilateral de Inversión tiene un pie muy importante en lo local, ¿no? En la legislación local del Estado receptor de la inversión. Y toca todas estas normas. Pensemos en el caso de Vaca Muerta, la inversión. Bueno, tenemos la población de allí, las normas de sanidad, salubridad, todo lo que es el régimen laboral. Bueno, hay muchas normas aplicables. Derecho internacional. Bueno, ¿cuál derecho internacional? El del tratado o el del acuerdo, y el derecho consuetudinario que ustedes ya conocen. Estándares mínimos, como por ejemplo el estándar de trato, normas de expropiación, responsabilidad internacional, protección de derechos humanos, medio ambiente. Fíjense la cantidad de cosas que tocaría una inversión extranjera. Y fíjense la salida laboral, digamos, ¿no? La aplicación del derecho, digamos, del derecho internacional, del derecho interno en una inversión. Así que si ustedes tuviesen que responder cuál es el derecho aplicable, es amplísimo, es un abanico muy amplio. Pero a ver, ¿dónde empieza el recorte? ¿Dónde bajamos todo ese abanico de normas? En el caso del CIADI, el convenio CIADI, el artículo 42. El tribunal decidirá las diferencias de acuerdo con las normas de derecho acordadas por las partes. Esto es como decir, es como cerrarle la boca a todo ese abanico de cosas. Es decir, bueno, hay un panorama muy amplio de normas a aplicar, pero el tribunal CIADI, cuando reciba la demanda y tenga que intervenir, va a decir, a ver, ¿cuál es el derecho aplicable? Va a analizar el tratado bilateral o el acuerdo internacional de inversión. Bueno, era lo que las partes han pactado. Fíjense lo pragmático. Ni siquiera hace una enumeración no taxativa, ¿no? Enunciativa. De lo que las partes hayan acordado. Ahora dice, si nada dice CIADI, establece que el tribunal aplicará la legislación del Estado que sea parte en la diferencia, incluyendo sus normas de derecho internacional privado y de derecho internacional que pudieran ser aplicables. Ahí da como una especie de oxígeno, digamos, a esta definición del 42. Bueno, lo acordado por las partes. Bueno, y si no pusieron nada en el acuerdo, directamente dijeron se aplican los estándares mínimos de derecho internacional, etc. Bueno, acá viene una interpretación de CIADI un poco más flexible, este último párrafo, en cuanto a la legislación del Estado que sea parte en la diferencia, incluyendo derecho privado, derecho internacional privado y derecho internacional. Ahí tienen ustedes, si les gusta el tema como futuros abogados de inversiones, una aproximación al panorama de este tema.
Bien, creo que ya nos estamos acercando a los finales. ¿Cómo son o qué características tienen los laudos de este CIADI? Son obligatorios, no son apelables, son susceptibles de aclaración, recursos de aclaratoria, por el alcance, el sentido o errores materiales, y sí son susceptibles de revisión. ¿Cuándo? Como acá ponemos, cuando se haya descubierto algún hecho que hubiera podido influir decisivamente en el laudo y hubiera sido desconocido por el tribunal al dictar el laudo. El laudo este último de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, ¿se acuerdan que explicamos que es otra alternativa que tienen las partes, que en realidad cuando nace todo este tema del arbitraje internacional, nace con esta comisión o un citral, como se llama, además de estas características que mencionamos acá arriba, tiene la facultad de interpretación, rectificación o laudo adicional. Tienen un plus de diferencia entre un laudo CIADI y un laudo citral. Verán a simple vista que sobre todo los tratados bilaterales de inversión estallaron en el mundo en los años 90, o sea, después de la caída del muro de Berlín, 1989-1990, cuando cae el comunismo y se extiende económicamente el capitalismo, la llave para las inversiones extranjeras fue estos mecanismos. Entonces la llave tenía que abrir rápido la puerta, de manera tal que no había que quedarse en interpretaciones internas o rectificaciones, ¿no? El sistema un poquito más desarrollado, o podríamos decir entre comillas, con más garantías o más elementos a la hora de resolver la controversia, era el sistema del unicitral, ¿no? Pero los laudos CIADI entraron de lleno, fueron, digamos, comprados de lleno, tanto por los inversores como los estados receptores de la inversión, por la flexibilidad, por la rapidez de la inversión y de la solución de controversias, ¿no? Y ahí vamos a tener la mitad de la biblioteca a favor y la mitad en contra, ¿no? Pero es un hecho, son tratados que están firmados, creo que en las diapositivas de la clase grabada creo que les puse la cantidad de tratados que tiene firmado Argentina y la cantidad que ha sido demandada. Bueno, ¿se prevé la posibilidad de anular un laudo CIADI? Miren, te digo, creo que no sé si hay uno o dos laudos en la historia de los laudos CIADI que hayan sido anulados. Pero está previsto la posibilidad. Para título de que ustedes sepan, no memorizar exactamente, ¿no?, los casos. Bueno, hay un secretario general del CIADI, se solicita ahí y se tiene que fundar en causas taxativamente. Y las causas son muy interesantes, porque la verdad que es muy difícil poder lograr acreditarlas. La constitución incorrecta del tribunal, no haya sido lo pactado por las partes, o haya sido alguna modificación arbitraria. Extralimitación manifiesta en sus facultades, que ha habido casos de que Argentina ha pedido nulidad de laudos. Corrupción de un miembro del tribunal. ¿Recuerdan en Convención de Viena cuando hablamos de corrupción del representante? Bueno, acá hablamos de la corrupción del miembro del tribunal. Quebrantamiento grave a una norma de procedimiento, ¿no? Debido proceso, algo que sea muy abrumador, como no me sale la palabra, es decir, algo que sea muy grave, digamos, en cuanto al debido proceso, ¿no? Todas esas instancias que especificamos, instancias previas, la parte oral, la parte de las audiencias, memorias, dúplicas, haya una cuestión muy grave que haya afectado el procedimiento. O un laudo no fundado, es decir, directamente da lugar a la demanda, o se deja sin efecto la demanda. A su vez, para lograr alguno de estos 5 formas de pedir la nulidad, supónganse que se haya podido probar una de esas 5 formas, a su vez hay que esperar que haya una comisión ad hoc de 3 miembros que decida si anulan o
el laudo y a su vez pueden solicitar un nuevo tribunal, ¿no? Está previsto, ¿no? El tema es que ha sido difícil que se aplique esto. Bueno, esto es para comentarles la diferencia con los laudos del Convenio de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional o UNCITRAL, ¿no? Y el mecanismo complementario. Fíjense que nada que ver con la anulación o la posibilidad de anulación en SIADI, porque primero en SIADI tiene que haber causas taxativas, algunas de las 5, y después un cuerpo ad hoc de árbitros decide la nulidad de un nuevo tribunal. Acá en el caso de que las partes hayan elegido un arbitraje ante el UNCITRAL o el mecanismo complementario a SIADI, que era cuando eran interpretaciones que no referían a la inversión, fíjense que hay algunas particulares diferencias, ¿no? La anulación depende de los tribunales nacionales sede del arbitraje. Ahí ya tenemos una gran diferencia. La nulidad del convenio arbitral se puede ya pedir. Cuando también se puede alegar la imposibilidad de hacer valer la defensa de una de las partes. El laudo se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso de arbitraje, que sí está en el SIADI, constitución incorrecta del tribunal, cuando el objeto de la controversia no haya sido susceptible de arbitraje, el reconocimiento o ejecución del laudo contrario al orden público. Bueno, son particularidades, pero hacen a la diferencia. Repito, existen los tres sistemas, SIADI, UNCITRAL y mecanismo complementario. Son perfectamente válidos todos. El tema es que los de SIADI han entrado de lleno, digamos, en todo el boom de inversiones extranjeras y, bueno, tienen esas particularidades que a veces lo hacen muy criticable. Bueno, ¿qué pasa con el laudo SIADI? El reconocimiento del laudo y la ejecución del laudo. Bueno, reconocer el laudo. Y el laudo, el tribunal, cuando a un tribunal nacional se le solicita que se pronuncie que la controversia ha sido resuelta sobre una controversia sometida a arbitraje. Es decir, el laudo SIADI no queda en abstracto en el lugar elegido por las partes para celebrar el arbitraje, ¿no? Sino que ese laudo requiere, para ser reconocido, un tribunal nacional le dé actividad a ese laudo, es decir, que reconozca que la controversia fue sometida y resuelta ante el SIADI, ¿no? En cuanto a la ejecución del laudo, cuando a un tribunal nacional se le solicita que le reconozca fuerza y efecto obligatorio a un laudo arbitral y que asegure que se cumplirá con él. O sea, es un paso más, ¿no? El reconocimiento es decir, bueno, le vamos a pedir al Tribunal Nacional que se pronuncie en cuanto a una controversia resuelta ante SIADI, que fue sometida a arbitraje. Ahora, la importancia de la ejecución, ¿no? Bueno, entonces acá el siguiente paso es que al Tribunal Nacional se le solicita que le reconozca fuerza y efecto obligatorio a ese laudo y garantizar que se cumplirá con él. ¿Dónde es la jurisdicción? Ejecución del laudo es donde la parte perdedora tiene activos ejecutables. Es ahí donde va a ser efectivo, ¿no? El laudo, el laudo para que pueda cumplirse, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con la ejecución de los otros laudos? ¿No? Ese anterior era el laudo SIADI, ahora los laudos de Comisión de Naciones Unidas de Derecho Mercantil o UNCITRAL y los de mecanismo complementario. Bueno, la ejecución de esos laudos está sujeta a la legislación nacional del lugar donde se busca la ejecución y a la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. ¿Se acuerdan que los laudos
un citral, más del mecanismo alternativo, se regían por esta convención del 58. Los laudos de CIADI se rigen por el convenio CIADI, ¿no? Entonces, en este caso, estos laudos de estos dos sistemas se van a sujetar a la legislación nacional, de donde se busca la ejecución, y a la Convención de Nueva York. Por supuesto, teniendo en cuenta las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde el laudo es invocado. Son mínimas, pero son algunas diferencias entre laudo CIADI y laudo uncitral. Bueno, acá, terminando, los laudos CIADI son obligatorios para las partes, ejecutan en su territorio las obligaciones pecuniarias impuestas por ese laudo, como si se tratara de una sentencia firme dictada por un tribunal en dicho estado. Y, ojo, yo siempre coloco este tema de lo que pasó con la fragata, la inmunidad de ejecución, ¿no? Porque lo que pasó con la fragata en Ghana tenía como origen una controversia de inversiones, ¿no? Por ciertas cuestiones que no sabremos, se determinó la incautación, ¿no? ¿Se acuerdan de la fragata por varios meses en el puerto de Ghana? Hasta que Argentina, más allá de que ya había aceptado la jurisdicción de un tribunal internacional por el caso de inversiones, que el objeto sobre el que había sido aplicada la medida gozaba de esta inmunidad, ¿sí? Que es la inmunidad de ejecución, como era la fragata Libertad. Bueno, ahora escucho preguntas, comentarios. Capaz que nos va a dar el tiempo un ratito para hablar de lo de autodeterminación, pero bueno. ¿Se comprendió más o menos? Sí, sí, se comprendió. Sí, se comprendió. Bueno, mejor así. Me parece que ustedes jóvenes una buena rama esa para el que quiera seguir estudiando. Es un abogado especialista en inversiones. Bueno, este era un poco lo que les quería cerrar hoy, pero visto que tenemos un ratito más, para ya empezar de lleno la semana que viene con cómo resolver las controversias en el derecho del mar, para que tengan otro mecanismo, otras formas, no quería dejar de mencionar o preguntarles, charlar con ustedes, este punto de la autodeterminación. A ver si lo tengo acá en el programa. Una tos. Sí. Acá, les voy a compartir. Doctora, ¿la clase se está grabando? Porque yo curso presencial ahora en 20 minutos. Sí, se está grabando. No sé si voy a llegar a terminar de escucharla, pero Bueno, Tomás, para escuchar lo que me falte. Sí, a mí me pasa lo mismo. Cursamos presencial ahora. bueno, está grabando, figura ahí, así que después la pueden revisar. No sé dónde las ponen las clases estas después. En YouTube las ponen. Ah, bueno. Así que si se está grabando, después la podemos ver por ahí. Sí, la pueden ver. No hay problema, si tienen que retirar, no hay ningún problema, por supuesto. Pero simplemente les quería compartir, a ver, ¿dónde está? En la pantalla del programa, bueno, la unidad 8, que es la que estuvimos viendo, vimos este punto 3 sobre todo, y este tema del uso de la fuerza, si pueden advertir acá que ya lo hemos analizado en las clases antes del primer parcial. Este punto 3, la libre determinación, ya lo estudiaron, lo rindieron, pero algunas particularidades con Malvinas, no sé si lo habíamos alcanzado a ver, pero bueno, me gustaría, saltando de un tema a otro, pero escuchar a alguno de ustedes qué reflexión les puede generar o qué conexión encuentran
en este punto de libre determinación y el caso Malvinas. Hagan el ejercicio de saltar de un tema a otro, pero así no dejamos cabos sueltos. No, ¿era el tema que ya habíamos visto antes o no? Eso es lo que a mí me parece que ya lo habíamos visto, pero no sé si habíamos mencionado lo de Malvinas. Sí, creo que sí, que era el que, como que al ser una población autoimpuesta, como que no se tenía que tener tan en consideración lo que pensaban, porque no era como el pueblo originario. Ujú. Sí, Ah, habíamos visto también que le habían hecho una consulta a ellos si querían autodeterminarse o dejar de formar parte del Reino Unido, y habían dicho que no también. ah, Eso lo vimos. lo vimos, veo que Tomás y Joaquín se acuerdan, el resto del grupo, sí, yo tengo una leve, recuerdo que hablaron ustedes, participaron en la clase, pero como sé que es una parte que ya vimos, ya se toma como ya vista, pero es un tema que nos compete, el tema Malvinas, no quería que se dejaran, digamos, como un cabo suelto. Sí, es un tema básico que hoy por hoy es el último título que alega Gran Bretaña, en autodeterminación, le pregunta a su población, quiere seguir manteniéndose allí, y bueno, Argentina entiende que no es una población autóctona, de todas maneras reconoce los intereses de esta población, desde la resolución 2065 de la década del 60, y bueno, las cosas están tal cual desde entonces. 2013 fue el plebiscito, ¿no? O no, un referéndum que hizo Gran Bretaña a la población local, a ver si quería permanecer bajo tu órbita, y bueno, fue masiva la aceptación, ¿no? Pero bueno, nada, era un tema que no quiero que como curtada, no, al menos no sepan las posiciones, ¿no? La situación actual es esa, ¿no? Tenemos esta situación de hecho, y con mucha desconfianza de Gran Bretaña a la hora de las ofertas que haga Argentina, que las entiende totalmente insostenibles, y la postura del status quo argentino de que sí o sí las Malvinas son argentinas, y esa ceguera hace que el status quo se mantenga y no haya un avance eh, por ninguna de las dos partes, ¿no? Pero bueno, era algo que me sonaba que por ahí no lo habíamos visto y lo quería refrescar. Bueno, gente, entonces los voy a dejar un ratito antes, van a tener un tiempito más para otras cursadas y otras actividades. Espero que les haya sido claro, les haya servido, y bueno, la clase que viene vamos a tomar la solución de controversias en la Convemar, para ya después entrar en las últimas clases con Derecho del Mar. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Bueno, Hasta que estén luego. bien, buen fin de semana, ¿eh? Gracias, igualmente. Hasta Gracias, luego. igualmente.